En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Hoy entramos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 9 números, del 1246 al 1255, al tema que tiene como título ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? Vamos a profundizar en los números 1246 al 1249 con el tema el bautismo de adultos. Número 1246 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: ¿es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él? Creo que es un número concreto, específico, que nos puede llamar mucho la atención, pero el Catecismo en su sabiduría quiere hacer como este pare, para que no nos pase por enfrente las diferentes situaciones y cosas tan importantes como esta que nos ha puesto el Catecismo en este número 1246 se nos pase desapercibido. Llama mucho la atención esta manera como nos habla el Catecismo hoy. ¿Por qué? Porque es necesario recordar hoy en día eso de que el ser humano es el único que puede recibir el bautismo. Parece raro, pero es importante. Ha habido momentos históricos en los que la administración del sacramento del bautismo ha sido parte crucial en los grandes cambios sociales de la humanidad. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, los misioneros comenzaron a evangelizar a los indígenas y a bautizarlos. Y ese bautismo fue un motivo para que esos indígenas fueran reconocidos como personas humanas y se les fuera respetada su dignidad. De hecho, queridos amigos, se litigó ante la corona española sobre si tenían derecho o no tenían derecho a esclavizar a aquellos hombres indígenas. Había una parte de los españoles que habían llegado a este lugar cuando solamente en su corazón y en sus intenciones existía el enriquecimiento espiritual, no el enriquecimiento material. Fueron aquellos que llevaron a cabo esa conquista por el oro, importante. Y ellos decían, como argumento, que esos indígenas no eran seres humanos, que no llegaban a tal dignidad y que por eso podían ser esclavizados. Pero frente a esta argumentación ante la corona española, también llegaron otros hombres que tenían otras intenciones, que estaban motivadas por el amor a Dios. Y ellos llevaron a cabo no la conquista material, sino la conquista espiritual. Estos eran los misioneros que llegaron aquí a estas tierras y que también litigaban en frente de la corona española para defender en contra de los argumentos de aquellos que venían buscando el oro. Y ellos decían, ¿cómo no van a ser
estos indígenas seres humanos si nosotros los estamos bautizando? Si están recibiendo la condición de hijos de Dios, tú, ¿cómo ahora les niegas que tengan la misma dignidad que tú tienes y de la cual les estás negando para hacerlos esclavos? Fíjense, queridos amigos, estamos hablando del año 1500 y la corona española le dio la razón a los misioneros y prohibió la esclavitud de los indígenas. Les cuento someramente la historia, porque es justo también darle a cada cosa su valoración. El 20 de julio de 1500, mediante una real provisión, la reina Isabel la Católica prohibió la esclavitud de los indios de América, y ella se convirtió en la primera persona en la historia en preocuparse de los derechos de los indios. De hecho, los 6 indios que acompañaron a Colón en su primer viaje de regreso a España no eran esclavos, eran voluntarios. Incluso uno de ellos era el hijo de un cacique amigo de Colón. Recordemos que hasta aquel momento la esclavitud era algo normal en el mundo conocido. Sobre todo esclavizar a los vencidos de guerra para intercambiarlos por prisioneros y otros fines que también se tenían. Pero era algo normal en la época. ¿Qué hizo que la reina Isabel la Católica promulgara esto? Fíjense que ella se encontraba ese 20 de julio del año 1500 en la ciudad de Sevilla, en España, y había acudido al puerto a ver el desembarco de 2 naves recién llegadas de América. En los barcos llegaron también indios. Isabel se quedó muy impactada al ver la escena del desembarco de los indios y le preguntó al almirante: ¿qué poder mío tiene usted, almirante, para dar a nadie a mis vasallos? Y por ese motivo, ese mismo día, 20 de julio del año 1500, esta mujer firma este decreto real de prohibición y mandó a que todos esos indios fueran repatriados a América y que se les devolvieran las tierras que antes les habían pertenecido. Esto fue importantísimo para la historia, no solamente de América, sino para la historia de ahí en adelante en el trato de los esclavos. No solo prohíbe la esclavitud, también les da la consideración a los indígenas como personas dotadas de alma, con absoluta dignidad, y además los hace súbditos de la corona, que en esos tiempos era algo importantísimo. Es por esto, queridos amigos, que todos los hombres tenemos una común dignidad, y no hay ninguna dignidad mayor. El bautismo es un argumento de orden sobrenatural y religioso que fundamenta la común dignidad de todos los seres humanos. Además es que no podemos recibir una dignidad superior, porque la condición de hijo de Dios supera cualquier dignidad, cualquier título, cualquier honor, cualquier familia, cualquier cuna. Así como dice San Pablo, aquí ya no hay ni ricos, ni pobres, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Aquí todos ya somos hijos de Dios. Estamos hermanados por una común dignidad de hijos de Dios. Todas las diferencias que hacemos los seres humanos entre nosotros mismos de una manera tan ridícula, todas esas diferencias son inexistentes ante los ojos de Dios. Por eso el catecismo
se centra en este número y fíjese que solamente tiene un renglón. Pero es importantísimo entender esto. Otro argumento importante en que insiste el catecismo en este número sobre algo que parece obvio. Dice, solo los seres humanos pueden recibir el bautismo. Importantísimo. Porque en la medida que nuestra sociedad se ha ido secularizando, hemos olvidado que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios y que el hombre es el rey de la creación y que el hombre tiene una dignidad única. En la medida en que hemos olvidado que Dios ha creado un alma espiritual en el momento de la concepción de un hombre, hemos perdido el concepto de lo que es un ser humano. Hoy en día ocurre de una manera generalizada en el mundo, propio de esta sociedad. Se ha humanizado a los animales y se ha animalizado a los hombres. Los animales han pasado a ocupar un grado demasiado alto de afectividad del hombre, llegando a ser considerados más importantes, llegando a ser introducidos en la intimidad del corazón de una manera desmedida. Esto, por ejemplo, queridos amigos, no le ha ocurrido al hombre del campo. El hombre del campo ha cuidado siempre y ha respetado siempre a sus animales. Pero el hombre del campo ha tenido claro la distinción entre hombre y animal. Y no ha llegado a caer en la humanización de los animales. Los cuida, los respeta, para que el animal esté a su servicio. Pero el hombre de la cultura de la ciudad, de la cultura urbana, donde las fronteras naturales quedan como borradas, esa imagen virtual que nos han vendido en la televisión, en el cine, de que los animales hablan, de que los animales piensan, de que los animales pueden interactuar con el ser humano de la misma manera y bajo las mismas condiciones, nos han hecho al hombre de la ciudad como perdernos. Incluso se pone al hombre como malo y al animal como bueno. Y esto desde niños los van viendo. Niños que creen que los perros hablan, que los gatos hablan, que piensan como ellos, que razonan como ellos y que a lo mejor muchas veces el tonto pasa a ser el hombre, el inteligente el animal. En esta sociedad donde hay una exquisitez muy grande en todo lo que hace referencia a la ecología, al respeto de los animales, al cuidado del clima. Es increíble ver cómo al mismo tiempo esta misma sociedad no reconoce los derechos básicos de la ley natural y del derecho a la vida de un ser humano. En esta sociedad un ser humano está en riesgo inminente contra su vida cuando está en el seno de su madre. Algo que parece inaudito en esta sociedad es una realidad. El vientre de la madre es el lugar más peligroso para el ser humano hoy día. Estadísticamente hoy podríamos decir el aborto es la principal causa de muerte de nuestro país al año. Es increíble decir esto. Es una gran contradicción que nos presenta esta sociedad en la que vivimos. Una sociedad con una gran sensibilidad a la ecología, en favor del clima, en favor de los animales, de las plantas, de los glaciares, de la naturaleza en general, y al mismo tiempo una completa insensibilidad hacia la vida del ser humano cuando él es más débil.
por qué ocurre esta insensibilidad? Esto ocurre, queridos amigos, cuando se pierde de vista el punto de partida de la dignidad del ser humano. Cuando se pierde de vista que no soy solamente una criatura, sino que soy una criatura divina, creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso, antes de venderle al mundo toda esta idea ecológica, le han tenido que quitar a Dios. No se habló primero de los animales en la escuela, se habló primero de que Dios no existe. No se habló primero del clima en las universidades, se habló primero de que Dios no existe, de que todo es fruto de una evolución, de que todo apareció porque sí, porque tenía que aparecer. Cuando esto ya no funcionó, todas estas teorías, entonces vamos a fijarnos en otra cosa. Y ahora nos estamos fijando en estos aspectos. Que los animales hablan, que los animales piensan, que los animales son más que los seres humanos. Y nos lo han vendido por todas partes. Hay mucho que aprenderle al hombre del campo, en el amor, en la valoración, en el respeto a los animales, pero siempre teniendo la diferencia de que el ser humano es un ser humano muy diferente al animal. Esto que suena básico no es tan básico hoy día. Y por esta razón el catecismo hace énfasis en la afirmación: solo se bautizan seres humanos. Y la iglesia ama a los animales. Es más, les dedica un día a los animales. El 4 de octubre, día nada menos y nada más que San Francisco de Asís. Y ese día la iglesia reserva la bendición para los animales, pero no los bautizan. La iglesia reserva para los animales la bendición. Si alguien bautiza un animal, ese bautismo no es válido, porque no hay sujeto que lo reciba. No hay persona humana que pueda recibir ese bautismo. Y es muy común encontrarse por ahí cuando los sacerdotes cuentan sus anécdotas, ¿no? Vino un niño con un pajarito en la mano para que lo bautizara, o vino una señora con un perro grandote y dijo que él se lo bautizara. No, no se bautiza. ¿Por qué? Porque no hay persona humana para recibirlo. ¿Bendecimos el animal? Claro que sí. Da un paso más el catecismo y hace una apreciación diciendo que el bautismo lo puede recibir solo el aún no bautizado. Si una persona se le bautiza 2 veces, no significa que está mejor bautizado. No, el bautismo es único e irrepetible. Solo en casos donde haya una razonable duda de que el primer bautizo pudiera haber sido inválido, porque se usó la fórmula que no era, se puede repetir el bautismo y aún así se le llama bautismo bajo condición, por si existiera alguna duda. Es más, hay algunas personas que se acercan y nos dicen: la verdad es que yo creo que me bautizaron, pero no estoy seguro, ni existe ningún documento, ningún acta, ningún testimonio. Parecería que mis papás sí, pero no hay manera de comprobarlo. Bueno, ante esa duda, se hace un bautismo bajo condición. Pero nunca pensar que si a una persona le bautizan 2 veces queda mejor bautizada, ¿no? Porque todo bautismo válido es perfecto. Continúa el catecismo, número 1247, dice: en los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del evangelio está aún en sus primeros tiempos,
El bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecúmeno debe disponerse a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En esos bautismos de adultos, en los principios de la iglesia, era normal que esto sucediera. ¿Por qué? Porque apenas estaban convirtiendo al cristianismo aquellos que pertenecían al mundo judío, al mundo griego, los paganos, y pues prácticamente la mayoría de ellos eran adultos. Pero era muy curioso que cuando un adulto, el papá, se convertía, llevaba al bautismo a toda su familia entera, incluidos los niños. En este bautismo de adultos se adentraba en un proceso muy importante en la iglesia que se ha llamado el catecumenado, del cual hemos hablado en todas estas catequesis. La iglesia siempre ha entendido que la recepción del don de Dios requiere una preparación del hombre. Claro está, ciertamente que el don de Dios supera nuestra preparación, sí, incluso lo dijimos. Esto es un punto muy importante en las iglesias de Oriente. El don de Dios supera cualquier preparación. Pero eso no quiere decir que no haya que prepararse, y por eso la iglesia en Occidente es tan fuerte en su preparación catequética para prepararse a recibir el sacramento. Por ejemplo, cuando decimos al comienzo de la misa, ¿no? Antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Para poder entender eso es necesario una catequesis. Es necesario. Pero también cuando decimos, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso lo decimos en otro momento de la Santa Misa. También es necesaria una catequesis para entender eso. Somos conscientes de que por mucho que nos hayamos purificado, seguimos indignos del enorme don de Dios. Pero eso no quiere decir que aunque Dios tiene sus caminos, no tenga yo que constantemente seguir purificándome y seguir pidiendo perdón por mis pecados. Y es que los dones de Dios deben ser acogidos. Y el catecumenado en todo un proceso de preparación es lo que nos va a enseñar. Además, ese proceso de preparación no es de un minuto, ni de 2 días, ni de un retiro. Es un periodo largo e intenso, hasta que el catecúmeno, en ese encuentro con el Señor, tome la decisión de dar el paso y él pida el bautismo. Ya estoy listo. Ya he orado. Ya he estudiado. Ya me han enseñado. Ya he visto el testimonio de los que están conmigo. Ahora yo quiero ser cristiano. Y entonces el catecúmeno pide el bautismo. Continúa el catecismo, número 1248, y dice: el catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro.
Por último, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados, que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Es un número precioso este que nos presenta el catecismo. Y volvemos aquí a mencionar dos prácticas distintas entre Oriente y Occidente. En las iglesias de Oriente, queridos amigos, se da el bautismo, la confirmación y también la comunión el mismo día del bautismo, aunque sea adulto y aunque sea un niño recién nacido. Incluso se le da la comunión al bebé, cuando es un bebé, con una cucharita donde se pone el cuerpo de Cristo muy pequeño y un poquitito, ¿no? Una gotita del vino consagrado, y se le pone al niño en su boca. En Oriente se remarca mucho, y volvemos y lo decimos, esta iniciativa de Dios en los sacramentos. Al niño se le da el bautismo, la comunión y la confirmación el mismo día, y uno podría pensar, nosotros que somos de Occidente, bueno, pero ese niño no va a tener ni idea de nada en su vida. Ellos consideran que la iniciativa de Dios en los sacramentos es enorme y Dios dará todo lo que necesita para que esa persona desarrolle su vida de fe. Nosotros, en Occidente, hay una catequesis de preparación previa antes de recibir la comunión y antes de recibir la confirmación. Para los niños, ¿por qué no los bautizados? Porque la responsabilidad recae sobre el papá y el padrino de ese niño que van a caminar con él hasta que tenga uso de razón. Por eso la comunión, la primera comunión, los niños la hacen después de que adquieren el uso de razón, el cual es considerado alrededor de los 7 años, después de los 7 años. Esto es interesante saberlo y tenerlo claro, muy especialmente los catequistas. En Oriente se refleja más el alma contemplativa de la Iglesia. En Occidente se refleja más el alma educativa, pedagógica de la Iglesia. Son los dos pulmones de la Iglesia, algo precioso. En Oriente se ve más el énfasis en la divinidad de Jesucristo, mientras que en Occidente se ve más el énfasis en la humanidad de Jesucristo. Remarcar la mística y remarcar la catequesis y la importancia de la disposición para recibir adecuadamente los dones de Dios en los sacramentos son dos aspectos, queridos amigos, de la misma verdad. Tener esto como catequistas claro, como católicos claro, nos hace vivir nuestra fe de una manera preciosa y de valorar todos estos dones que tenemos en una iglesia tan grande, con tantas formas, con tantas maneras, con tantos ritos, con tantas concepciones, que en vez de dividirnos, lo único que nos hace es crecer. Dice también este número del catecismo, tiene por finalidad permitir a estos últimos, a los catecúmenos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Dios siempre tiene la iniciativa. Él nos ha elegido a nosotros antes que nosotros lo elijamos a Él. Pero esa elección de Dios supone una respuesta. Y hoy, cuando Dios llama a una persona, espera la respuesta, porque no hay llamada sin respuesta. Y
prosigue el catecismo, dice, se trata de una respuesta de formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana. Esta palabra noviciado, tradicionalmente en la Iglesia Católica, se ha reservado para la formación de los religiosos, ¿no? Aquellos que antes de hacer sus votos temporales o sus votos perpetuos han tenido un tiempo de noviciado, de preparación. Aquí lo que el catecismo nos dice es formación, es una formación y es un noviciado. Las clases de religión, o la catequesis, o la educación religiosa, como se llame en tantos lugares, las cuales los niños reciben o en la escuela o en su parroquia, tienen únicamente, o la mayoría del porcentaje, es un aspecto de formación en una cultura religiosa. Fíjense, queridos amigos, el que en el mundo no sabe cultura religiosa no comprende el mundo, porque el mundo se ha desarrollado es en una cultura religiosa. El arte no se entiende si no se sabe una cultura religiosa. La historia misma no se entiende si no se sabe la historia religiosa, porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Por tanto, el catecúmeno va a entrar en ese proceso de formación. Y se le añade ese noviciado, que es una relación personal con Cristo, donde uno se deja amar y uno responde a ese amor del Señor. Entonces estamos hablando de que se debe de tener una profunda catequesis de formación, digamos, de la cabeza, al mismo tiempo de un noviciado, de la invitación a una relación personal con Cristo, donde se ame, donde se le introduzca a ese catecúmeno en la oración. Fíjense que en la catequesis no suele ocurrir mucho que en las clases de religión en la escuela donde se pueda dar o en la catequesis parroquial se dedique mucho tiempo a la oración personal con los niños, con los jóvenes o con los adultos, ¿no? Porque se va a una formación de la cabeza. Pero en el catecumenado, aquellos que son catequistas del RICA, debemos tener clarísimamente entendido que tiene que ser con mucha más frecuencia los momentos de invitación a una vida de oración. Uno se une a Cristo como su maestro, como su hermano, en esa vida de oración. Por tanto, en esos momentos donde se juntan en un salón, también pueden ser momentos de profunda oración. O en la metodología de esas clases o de esas catequesis, también tenemos que impregnarlas de oración constante. Es una iniciación en los misterios de la salvación. ¿Por qué? Porque a lo que estamos invitando a estos catecúmenos es a que entren en una intimidad con Jesús. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1249 que dice: los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Es decir, que los catecúmenos adultos que se preparan durante un tiempo más o menos prolongado antes de bautizarse, aunque todavía no tengan su nombre inscrito en el registro de bautismos, no son miembros de la iglesia, digámoslo así, en sentido formal de la palabra, pero fíjese lo que dice el catecismo: están unidos ya a la iglesia.
aunque no se hayan bautizado, pertenecen ya a la casa de Cristo. Y ellos muchas veces llevan ya una vida de fe, de esperanza y de caridad. Y la iglesia siempre ha tenido claro este tema, hasta el punto que algunos catecúmenos que morían antes de ser bautizados, la iglesia los enterraba como cristianos. Porque entendía la iglesia que habían recibido un bautismo de deseo. Ellos habían deseado ser discípulos de Jesucristo, pero no pudieron culminar esa preparación recibiendo el agua del bautismo porque fueron asesinados en una persecución o porque murieron por una enfermedad. Pero su deseo de corazón era bautizarse. La iglesia admite y acepta esto y los recibe y les da la santa sepultura como si fueran unos bautizados. La gracia de Dios no está limitada al sacramento físicamente recibido, es lo que nos quiere decir el catecismo. Una cosa es que de ordinario haya querido dar su gracia a través de los medios sacramentales, sí. Otra cosa muy distinta es que Dios también tenga otros conductos además de los sacramentos, como lo hemos explicado ya en otras catequesis. De hecho, el bautismo de deseo nos abre a entender que Dios es más grande que las limitaciones de las mediaciones humanas. Y esto puede pasar en cualquier momento. El bautismo de deseo. Este concepto del sacramento de deseo, del bautismo de deseo, ha formado parte, queridos amigos, de la tradición de la Iglesia. Pero de cualquier modo, no pensemos ni despreciemos los sacramentos diciendo que Dios está por encima de eso. No. El proceso normal, el proceso regular, es que todos entremos por la puerta del sacramento del bautismo. Y así podamos después ir recibiendo cada vez los demás bautismos que vienen a ser administrados para los bautizados. La comunión, la confirmación, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal o el matrimonio. La Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Se nos cita en el catecismo aquí, queridos amigos, un canon del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, el numeral 206, que dice: de una manera especial, se relacionan con la Iglesia los catecúmenos, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a ella, y que por ese mismo deseo, así como por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la Iglesia que las acoge ya como suyos. La Iglesia presta una especial atención a los catecúmenos, a la vez que los invita a llevar una vida evangélica y los inicia en la celebración de los ritos sagrados. Y les concede algunas prerrogativas propias de los cristianos, como esa que mencionamos: si en caso muriera, entonces iba a ser sepultado como un cristiano. El Código de Derecho Canónico a los catecúmenos que todavía no ha recibido el bautismo les concede esas prerrogativas, unos derechos propios de ser cristianos. Esto es muy hermoso y es muy digno de tenerlo y sacarlo a la luz, y qué bueno que el catecismo nos educa con esto. Es importante entonces, queridos amigos, que veamos siempre cómo la Iglesia ama y acoge maternalmente a todos sus hijos, aquellos a los cuales hemos entrado de una manera regular, normal, porque nuestros papás nos han llevado al bautismo, a otros
que tienen este bautismo de deseo y aquellos catecúmenos que se están preparando poco a poco de una manera amplia y extensa para recibir también el sacramento del bautismo.